Seguimos con la conferencia magistral del doctor Figueroa, nos va a hablar también del yoga y me parece como la perspectiva del tantra, ¿no? La visión del tantra del yoga. Entonces damos unos 2 o 3 minutos para comenzar la siguiente mesa. Muchas gracias. ¿Quieres ahí para que recargues el? Y si quieres servirte de una vez, porque... No, ya está. Sí, ya. María del Rayo, Oscar Figueroa. Ella es María del Rayo, Oscar. Hola, bienvenido. Entonces, ¿de qué voy? ¿No vas a estar con él? No, pues para ver, no creo que sea necesario. Porque aparte para ver la presentación. Pues bueno, continuamos para justamente tener el tiempo adecuado para preguntas y comentarios y todo lo demás. Antes les comento a los ponentes que sus constancias se las vamos a enviar digitalmente. Ya saben, la tecnología alcanza a todos. Es más, bueno, así lo hizo la universidad, entonces para que ya lo hagamos de esa forma. Y pues les comento ahorita va a ser la conferencia magistral del doctor Figueroa. Se trata de la visión tántrica del yoga. Pues sin más, mejor los dejo con él para que nos dé esta gran plática. Sí, gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer a Edgar Bennett que tuvo la iniciativa de organizar este evento, ¿no? Muchas veces a todos nos encanta venir, ¿no? Y exponer, pero bueno, el que organiza es el que tiene un trabajo especial, ¿no? Y ese normalmente no todos queremos hacerlo. En este caso fue Edgar, entonces pues celebrar esa iniciativa. Además se logró esta colaboración con la UNAM. Hoy estamos aquí, pero mañana esto continúa un segundo día en la UNAM. Entonces eso es magnífico para, a través de este tema que nos convoca, que es India, pues lograr esta colaboración con estas dos instituciones, ¿no? Entonces, bueno, agradecer, por supuesto, a la UACM y a quienes están aquí, que se han dado este tiempo, esta tarde aquí para hablar sobre estos temas, y por supuesto a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Es un placer poder hoy decir algunas cosas, otra perspectiva, ya que, ¿no? Para este momento seguramente es claro que hablamos de yogas, ¿no? En plural, que hay muchas tradiciones. Es una tradición con una historia compleja, diversa, como dice la maestra atinadamente, formada de capas, ¿no? En efecto, y algunas capas
demasiado bien sedimentadas, de tal manera que es muy difícil penetrar y saber cuál es ese o esos yogas originales o antiguos, etcétera. Acá vamos a hacer un intento de eso en relación con un tipo de yoga, que es el tántrico, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, dos fenómenos indios o pan-indios, ¿no? Presentes en toda la India, por un lado el yoga y por el otro lado el tantra. En la imaginación moderna, quizá no es común que combinemos estas dos categorías, precisamente porque hay varias capas. Y entonces, como que por un lado tenemos todo el significado, lo que asociamos con Tantra, y por el otro lado lo que asociamos con yoga, y no siempre pensamos que hay una convergencia o que hay yogas tántricos, ¿no? Entonces, en nuestro imaginario, pues Tantra tiene que ver con, ya sabemos, ¿no? Sexualidad, rituales heterodoxos, ¿no? Cosas como transgresoras, etcétera. Y en efecto, hay algo de eso, ¿no? Pero eso está como por un lado. Y del otro lado está el yoga, que es una categoría que normalmente tiene un valor como espiritual positivo, ¿no? Ha quedado como de ese lado, y el tantra como que a veces hay dudas al respecto sobre. Entonces quizás eso es lo que hace que en la mente moderna estas categorías están como separadas. Vamos a ver acá que intentando atravesar esas capas, yendo a la antigüedad, pues sí hay, y de manera abundante, yogas tántricos, yogas que se desarrollan dentro de estas tradiciones heterodoxas o transgresoras, ¿no? Entonces, dicho lo cual, si les parece, comienzo, ¿no? Dicen algunas cosas, ya dijimos, entonces hay una serie de imágenes, estereotipos, hay que tratar de dejarlos por ahí a un lado, ¿no? En relación con el Tantra, vamos a empezar por ahí, ¿no? Tratar de definir qué es el Tantra, y luego vamos a los yogas tántricos. Bueno, el estereotipo tiene dos grandes variantes, ¿no? De esto se estudió mucho, ¿no? Está la variante hedonista. Pues hay todo un discurso de Tantra que tiene que ver con hedonismo. Ese sobre todo se ha desarrollado en Occidente. Y la variante, en el caso en India, tiene que ver con lo macabro. Lo macabro, lo tabú, lo prohibido, ¿no? Entonces, hay estas dos grandes, digamos, estos dos discursos modernos sobre Tantra, ¿no? ¿Cómo ir más allá de eso? Bueno, un primer criterio podría ser la palabra, ¿no? O sea, buscar filológicamente, pues, qué sentido tiene la palabra tantra en los textos antiguos, en sánscrito, etcétera, ¿no? Puede servir, pero hasta cierto punto, no nos sirve del todo, porque es una palabra que tiene muchos otros sentidos. No es una palabra que se refiere únicamente a estos tantras o a estas enseñanzas tántricas. Es una palabra que es amplia, ¿no? Entonces hay muchos textos que lo utilizan y no son textos tántricos o enseñanzas tántricas, ¿no? Y por el otro lado tenemos enseñanzas tántricas sin que se use la palabra tantra, ¿no? Entonces es más complejo, es un criterio que nos sirve, pero no del todo. Por lo tanto, más bien tenemos que irnos más allá de esa ruta y tratar de entender precisamente las enseñanzas tántricas en su espíritu, ¿no? En qué es lo que proponen, sobre todo en relación frente a otras tradiciones. Eso es, digamos, central, ¿no? Y es central sobre todo porque vamos a ver que no hay tantra per se, ¿no? No hay tradiciones, el tantra no es una tradición en sí misma, es una lectura, una interpretación o una relectura de tradiciones ya canónicas o establecidas, ¿no? O sea, nunca hay tantra por sí mismo, ¿no? Sino que tenemos tantra dentro de la tradición budista. Tenemos tantra dentro del culto a la diosa, tantra dentro del culto a Shiva, ¿no? Entonces, el tantra siempre se va a dar con este trasfondo de una tradición previa que tiene una serie de valores, una serie de principios, una serie de enseñanzas ortodoxas, digamos, canónicas, y el tantra va a ser una lectura heterodoxa o esotérica de eso que ya está establecido. Este es, digamos, un primer elemento, ¿no? Clave para ir encontrando dónde está eso que define, que caracteriza al Tantra, ¿no? Entonces, ya estamos adelantando cosas, lectura heterodoxa, lectura transgresora, esotérica, que va a poner un poco de cabeza o tratar de simbrar esos valores, renovarlos, etcétera. La pregunta sería, ¿en qué sentido, no? Y aquí esto es sobre todo, creo que tiene, digamos, un sentido didáctico la manera que yo abordo este asunto, porque es complejo, por supuesto, y hay otras maneras de abordarlo, ¿no? Yo lo abordo en el sentido de, tiene que ver con digamos, un patrón universal, algo muy humano, no solo indio,
que tiene, aunque en India va a tener connotaciones especiales, y es el hecho de relacionarnos con el mundo, con los demás, con nosotros mismos, en términos de valores jerárquicos. Es decir, consideramos que hay cosas que son mejores que otras, más beneficiosas, cosas que hay que procurar y cosas que hay que evitar, ¿no? Cosas que son superiores, cosas que son inferiores, ¿no? Hay diferentes perspectivas, pero siempre esta manera que tenemos de estructurar nuestra visión del mundo a partir de valores jerarquizados. Esto es lo que el Tantra va a notar, va a darse cuenta que la sociedad está constituida de esa manera y que incluso las escuelas filosóficas no pueden evadir eso, sino se construye también sobre ese códigos de valores que se vuelven normativos, ¿no? Que me prescriben actuar de cierta manera, prefiriendo unas cosas y evitando otras. El Tantra va a cuestionar esa estructura al interior, lo que el budismo dice, lo que el hinduismo dice, lo que el culto Shiva dice. En términos de esa estructura, el Tantra va a cuestionar si eso es cierto. Entonces ahí está, digamos, esa semilla transgresora. Ahora, estos valores normativos, esto se dije es una cuestión universal humana, en el caso de India, ya dentro de India, tiene digamos, implicaciones particulares únicas. De entrada porque hay un sistema de castas. Entonces esos valores rigen de manera mucho más sólida, ¿no? Mucho menos flexible las relaciones interpersonales, ¿no? Todos participamos de esa manera de entender el mundo, pero en India esto tiene un carácter todavía más, eh, eh, más marcado, precisamente porque hay un sistema de castas. Entonces tenemos una serie de coordenadas, por así llamarlo, indias, muy indias, que le van a dar estos valores normativos un carácter único. Entonces está la casta, está el género, ¿no? Lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer, lo que le corresponde al hombre, lo que le corresponde a la mujer, la edad, lo que le corresponde al niño, lo que le corresponde al anciano, etcétera, ¿no? La casta, si es sacerdote, si es de otra casta, etcétera, ¿no? Y todo esto crea ese código, ¿no? Ese entramado de valores que me llevan a decir, esto es bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. Uh-huh. Los términos indios en los que el Tantra se va a enfocar para definir todas estas categorías son puro, impuro, ¿no? Que sean estas palabras, puro, impuro, tiene que ver con el pasado ritualista de India, ¿no? Venimos de una tradición védica, antigua, brahmánica, donde el ritual es el centro del universo, es el centro de la realidad, etcétera. Y en el ritual todo se define, se clasifica de acuerdo a lo que es puro, propicio, y lo que no es propicio es impuro, etcétera. Y eso se trata de dejar de lado. Eso pasa a la sociedad también, entonces hay también pureza e impureza en términos sociales, pasa a mi relación con el mundo, a lo de lo que yo estoy constituido, hay cosas en mí más puras que otras, etc. Y hay dos ámbitos en particular en los que el Tantra va a decir, aquí es donde puedo, digamos, poner de cabeza las cosas y escandalizar más, ¿no? Y empezar a simbrar esta estructura. Uno es el ámbito que tiene que ver con el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es una fuerza que siempre, ¿no?, me está tratando de llevar a romper esas estructuras. Las normas, los valores canónicos, normativos me dicen lo que tengo que ser, lo que debo ser. De hecho, en India casi ser es lo que debo ser, ¿no? Y el deseo, en cambio, me lleva a querer ser algo que yo quiero ser por mí mismo, no lo que debo ser. Entonces puede haber, hay un conflicto latente entre el deber ser y el querer ser. Por eso el deseo, ¿no?, es ese espacio en el que trata de decir, aquí voy a explorar, aquí voy a ver cómo puedo transgredir. El otro ámbito, entonces, es toda la parte del deseo, lo cual involucra, ahí está el germen de lo sexual, porque obviamente va a llegar hasta allá esta exploración del deseo, va a llegar a la cuestión sexual, que de nuevo una sociedad de castas pues es decisivo, la sexualidad, cómo se controla y se rige la sexualidad, porque es a través de la casta que se transmite la pureza, ¿no? Entonces, la mujer es el medio, ¿no?, para transmitir la pureza de casta, siempre y cuando, ¿no?, sea una relación entre dos miembros de la misma casta. Entonces el Tantra ahí donde va a dirigir, digamos, va a ser un blanco, muy obvio de empezar a transgredir, ¿no?, a cuestionar eso. ¿Por qué? ¿No? El otro ámbito es lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y esto ahí, digamos, es muy universal.
La muerte inspira, la asociamos, ¿no? Simbólicamente y reacciones básicas, elementales humanas son de disgusto y de desagrado y de lo no auspicioso, ¿no? Etcétera. La muerte es contaminante, ¿no? Entonces, ahí también. Y aquí está el origen de que el Tantra tenga toda esta parafernalia, que ustedes saben, este estereotipo de los practicantes tántricos con calaveras y cráneos, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Esto es algo simbólico de lo que realmente está detrás, que es esta idea de ir y acercarme a aquello que los demás me prohíben, ¿no? Ir y transgredir, ir y ponerme en contacto con muertos, untarme con ceniza de cadáver, ¿no? Colgarme aquí las calaveras, etcétera, ¿no? Es toda esa parafernalia, ¿no? Esta es la razón de ser. Al final, entonces, todos estos códigos, todos estos valores, sobre todo en estos ámbitos, el del deseo y la muerte, etcétera, ¿no? Todo está atravesado por todas estas estos capas o niveles, la casta, la edad, etcétera, van a crear, o lo que el propósito es crear un estado de alerta, ¿no? O los individuos que se rigen, que se mueven en esta sociedad, tienen que mantener un estado de alerta, ¿no? Saber quién soy, dónde estoy y cómo cumplir con mi deber significa estar siempre consciente de qué estoy haciendo y cómo me estoy relacionando con los demás, qué es bueno y qué es malo, qué debo evitar, qué debo procurar, etcétera. En el caso de nuevo de India, pues esto implica, es muy intenso esto, ¿no? Este estado de alerta, no todos lo tenemos, no estamos conscientes porque crecemos con eso, introyectamos todos esos valores, ¿no? En India es mucho más marcado de nuevo por el peso, la carga que tiene la casta. Entonces, por ejemplo, va desde cómo, cómo dirijo mi mirada a los demás, dependiendo de la casta, ¿no? Si lo miro a los ojos o bajo la cabeza, etcétera, si lo toco o no lo toco, si toco el agua que el objeto que el otro ya tomó, etcétera, ¿no? Con quién voy a poder coquetear o no, ¿no? ¿no? En la cuestión amorosa, etcétera. Entonces, toda una serie de reglas, ¿sí? Esto va a llegar también, y aquí es donde empieza a ponerse más interesante, estamos todavía en el ámbito social. Y el Tantra va a tener ahí, una de sus flechas va a estar dirigida a sacudir eso, pero también va a estar dirigido a sacudir los discursos filosóficos o los discursos religiosos. Es decir, el Tantra va a dar cuenta va a señalar que también los discursos filosóficos asumen y heredan estas estructuras, a veces de manera automática, sin darse cuenta, porque estamos inmersos en ello. Es una manera natural de relacionarnos con el mundo en términos de estos valores y preferir unas cosas a otras, considerar que unas cosas son mejores, que otras cosas hay que evitarlas, etcétera. En términos de los discursos filosóficos, el Tantra lo que va a señalar es la mayoría de estos discursos filosóficos religiosos, sobre todo estos discursos sobre la liberación, están también presuponiendo el ideal de pureza. La pureza, la liberación se pone siempre del lado de lo puro. Y eso implica poner la liberación al margen o excluyendo otras cosas, lo impuro. Y aquí las escuelas van a variar, ¿no? Algunas van a ser más contundentes en esa incompatibilidad, otras van a prestarse a cierta negociación o a ciertos acercamientos entre la liberación y otros ámbitos de la vida, de la existencia, ¿no? Pero el Tantra va a decir, pero al final de cuentas, todas las tradiciones tienden a decir la libertad última, lo espiritual, la verdad última, el ser, la esencia, todos estos discursos profundos, están siempre del lado de la fuerza. ¿Qué estaría del lado de lo impuro? Bueno, de nuevo, va a variar, pero en general, lo que está del lado del impuro es lo que en India se conoce como el samsara, es decir, el mundo. La vida misma con todas sus características, con sus deseos, con la actividad mental, la actividad de los sentidos. El karma es el espacio del samsara, es el mundo del karma, es donde cometemos acciones que tienen un efecto, entonces siempre estoy recogiendo estos frutos de mis actos, ¿no? Etcétera. Y la liberación de salir de esa estructura, escapar a esa estructura que además, en el contexto indio, adquiere una dimensión, un peso todavía mayor porque estamos en una cultura que cree en la transmigración. Entonces, lo que hago en esta vida no se acaba aquí, sino que me lo llevo. Y esto hace que no tenga una gravedad única, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Estar actuando y interrelacionándome de acuerdo a estos valores solo pensando en esta vida. Ya si hice mal, pues ya ni modo, ¿no?
me muero y ya, y si hice bien, pues disfrutaré en esta vida. Cuando pensamos, le agregamos esto, vas a renacer. Y el fruto de tus actos no desaparece, lo vienes acumulando, entonces este estado de alerta se intensifica. Debo en efecto cuidar lo que hago y cómo hago y cuál es mi deber ser. ¿Sí? Entonces, bueno, en términos de nuevo de esos discursos religiosos, filosóficos, a lo que llevó, van a decir estos adeptos iniciados tántricos, llevó pues a discursos que siempre presuponen sacrificar algo para preservar la pureza de la libertad o de la liberación o de la realización última, ¿no? El conocimiento de mi ser más profundo, algo tengo que dejar fuera, algo es incompatible. ¿Sí? Y esto es lo que el Tantra va a empezar a cuestionar. Y va a decir, ¿es cierto? ¿Es cierto que el deseo, que la actividad mental, que los sentidos, que este mundo hecho de vida y muerte, etcétera, es impuro? Y si decimos que es impuro, decimos que de manera inherente las cosas y las personas son impuras, o es una proyección. Aquí para que esto tenga quizá más sentido para cada uno de ustedes, piensen ustedes lo que les da así asco y no toleran. Es algo universal. Todos tenemos, ¿no? Obsesiones de ese tipo, ¿no? Patrones de ese tipo. Entonces, para que esto tenga sentido, tenemos que pensarlo así, ¿no? En Indias es la muerte, la sexualidad entre castas es prohibida, es tabú, ¿no? Es horroroso. Piensen nosotros cómo podemos adaptar esto, ¿no? Las cosas que nos dan asco, las cosas que nos causan disgusto, las cosas que automáticamente creemos que en sí mismas son sucias. Y el Tantra va a cuestionar y va a decirnos, ¿de verdad en sí misma es sucio eso? ¿O es una proyección tuya? Si es una proyección tuya, entonces hay posibilidad de desmantelar eso. Y ahí es donde empieza, ya ni estoy pasando la presentación, no importa. Ahí es donde empieza, digamos, la práctica tántrica, por así decirlo, es poner entonces, una vez que se descubre esta estructura, empezar a hacerme, digamos, consciente de eso, de cómo estoy yo reaccionando y conduciéndome por el mundo de acuerdo a esos valores, con el fin de neutralizarlos, por así decirlo. Y la vía, ¿cuál va a ser? Y aquí está el sello distintivo del Tantra, la vía va a ser el propio tabú, lo prohibido. Y el Tantra va a insistir en que lo va a justificar diciendo es que no hay otra manera. No hay otra manera de sacudir esa perspectiva que yo tengo, más que yéndome a exponer a aquello que más aborrezco o aquello que esta sociedad considera impuro. Entonces es ahí cuando vienen todas estas prácticas transgresoras, ¿no? Y lo impuro es la muerte, pues voy a ir justo al crematorio, ¿no? A echarme la ceniza de los cadáveres, a tocar a la muerte, hasta que yo empiece a desmantelar esa y darme cuenta de que en sí misma ni la ceniza, ni el muerto, ni el cráneo son impuros. Era algo que yo proyectaba. En ese momento, dice el Tantra, hay una expansión de mi identidad. Comprendo que había vivido sometido a esas reglas y esos códigos, y que incluso mi aspiración de una liberación estaba condicionada por esa estructura, y entonces mi liberación era limitada, era solo en términos de pureza. Estaba, ¿no?, condicionando mi propia libertad, el conocimiento de mi ser más profundo, a partir de esa estructura a la que no había prestado atención. Entonces, en ese sentido, el Tantra, digamos, va a señalar que hay una espiritualidad, aunque en general las tradiciones ortodoxas defienden o proponen una espiritualidad, una liberación moralmente correcta, pero no completa, ¿no? Y el Tantra va a proponer, ya lo podemos imaginar, pues una liberación, una espiritualidad completa, esa es la pretensión, aunque sea moralmente incorrecta. ¿Sí? Entonces, si el discurso
de estas tradiciones ortodoxas, gira alrededor de la pureza. Lo que el Tantra va a proponer son discursos, prácticas alrededor del nuevo ideal, digamos, va a ser la omnipotencia. Omnipotencia en el sentido de tener control sobre ese mundo que creo, que tiene facetas oscuras, que hay cosas impuras, cosas que debo evitar. Es superar eso para realmente tener control sobre ese mundo. No andar huyendo del mundo, sino controlarlo. El método, entonces, ya dijimos, va a ser lo prohibido, y aquí está el origen de muchas prescripciones, enseñanzas, etcétera. Si quieren podemos poner aquí, sí, si pasamos, avanzamos un poquito. Un ejemplo en términos rituales. Esto se va a manifestar de muchas maneras. Ahorita vamos a ver en la cuestión del yoga, pero antes está en la cuestión, podemos pasar esto. Aquí si quieren nada más resumir un poco lo que he explicado hasta aquí, ¿no? El binomio puro-impuro como sustrato, ¿no? De la identidad de este mundo en el más allá, etcétera, ¿no? Y la necesidad de cuestionar o transgredir esa estructura, ¿no? Y si avanzamos, por favor. Aquí un ejemplo en términos rituales, ¿no? De lo que va a ser el Tantra. En términos rituales me refiero a cómo ofrendar, invocar a los dioses y cómo adorar a los dioses. Aquí está la ofrenda típica ortodoxa, ¿no? Que tiene origen védico-brahmánico. El elemento común es el fuego. Hay un elemento que permite vincular que lo que los dos están haciendo, el iniciado heterodoxo, el transgresor y el puro ortodoxo, hay un elemento que los pone a la par y es el hecho del fuego. Pero lo que tenemos es muy distinto, porque acá están las cosas que les atribuimos un valor inherente como pureza. Y aquí todos vamos a coincidir. El agua nos parece pura, el agua puerca, pues no. El agua negada, no. La leche es pura y más aquí de nuevo está la implicación local india, la vaca, etcétera, ¿no? Entonces, arroz, semillas, flores, todos estaríamos de acuerdo que así se debe hacer. Y si se fijan, estamos proyectando, ¿no? Una idea universal. Los signos del Rig Veda, porque son los signos sagrados, ¿no? Que invocan el aspecto benigno de las deidades, etcétera. La discusión espacial según el eje oriente-poniente, porque es por donde marcha el sol, y eso es lo propicio, es la vida, ¿no? La fuerza luminosa solar, ¿no? Restricciones dietéticas y sexuales, ¿no? Los sacerdotes tienen que pasar por estas purificaciones, etcétera, para considerarse puros y poder llevar a cabo el ritual, etcétera. ¿Qué van a hacer estos? Pues aquí lo ven, aquí queda es muy ilustrativo. En vez de usar en cuestiones líquidas, ofrendas líquidas, pues van a usar licor, veneno, sangre, fluidos sexuales. Las cosas que nos dan asco y que jamás asociaríamos con un ritual para adorar a los dioses. ¿Y para qué lo van a hacer? Para darse cuenta que es lo mismo. Que yo era el que estaba proyectándole valor puro, impuro, puro al agua, impuro a la sangre. Y empezar, digamos, a remover esa estructura mental. ¿Sí? Ofrendas sólidas, ¿no? Carne humana o animal, heces, etcétera, ¿no? Entonces es un melange asqueroso, ¿no? Pero así es como funciona, ¿no? Polvo de sándalo, ¿no? Polvos aromáticos, etcétera, pues las cenizas. Y si son de cadáver, pues mejor. No, los instrumentos para verter, ¿no? Para verter las ofrendas líquidas, etcétera. Acá está, ¿no? Vasijas de barro, conchas marinas, porque pues, tienen una carga simbólica positiva, etcétera. Cráneos. ¿Sí? Acá está, ¿no? Hay el elemento, la ofrenda en términos sonoros, ¿no? Es un elemento, es una forma de ofrenda, ¿no? En el ritual indio. Y acá está, ahora van a hacer estos mantras, a veces hasta en mal sánscrito, ¿no? Un sánscrito corrupto, de manera deliberada, ¿no? Para decir, mira, pues ellos usan la lengua perfecta y mira, han mantenido esta lengua de generación en generación, pues vamos a corromper la lengua, vamos a decirle de manera incorrecta gramaticalmente, etcétera, ¿no? Invocando además el aspecto aterrador. Mirando al sur. El sur en la cosmología india es el reino de la muerte. Entonces es lo no propicio. Pues hacia allá se va a mirar, ¿no? Y va a haber permisividad dietética y sexual. Este es un ejemplo, ¿no? De qué es lo que van a intentar hacer estos iniciados en términos rituales. Además de en términos rituales, esto va a llevarse también, por supuesto, en códigos de conducta, en la manera de que yo me comporto.
Entonces pueden imaginar que entonces va a haber una serie de actos que lo que van a buscar es provocar precisamente, ¿no? Para que yo vaya de nuevo. El objetivo es este, ¿no? Esto puede quedar como simple locura, ¿no? Simple, algo estrafalario, ¿no? Acá, digamos, lo que le va a dar sentido y consistencia, esto es el enfoque, ¿no? El enfoque es trascender mi identidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, si quieren, podemos avanzar. Esto va a llevar a un rasgo muy característico del Tantra, que es el elemento femenino. Esto es lo que va a abrir las puertas. Esta estructura o este enfoque transgresor heterodoxo es lo que va a abrir las puertas a la posibilidad de integrar elementos femeninos, ¿no? Entonces se va a empezar, esto además hay que entenderlo en términos teístas, ¿no? Es sobre todo tradiciones que creen en una divinidad, y si esta divinidad realmente es suprema y absoluta, entonces debe estar más allá de estas estructuras. Debe estar en lo puro y en lo impuro, en lo sucio y en lo limpio, en el agua y el veneno, ¿no? Si realmente es Dios, debe estar en todo. ¿Qué es lo que va a representar esa gran potencia, esa omnipotencia de la divinidad? Pues sus energías que están presentes en todas las cosas. Y esto va a ser asociado, ¿no? Representado en términos femeninos. Entonces el Dios o el ser último siempre va a tener esta energía, este poder, que penetra, que colma toda esta realidad, en términos en el mundo externo y también en mi, como estoy constituido yo como sujeto. En el discurso de la pureza sería, por ejemplo, el yoga de Patanjali, es el ejemplo más claro. Esto aquí podemos anticipar. Estos yogas tántricos van a cuestionar, van a tener problemas con el yoga de Patanjali, ¿no? El yoga de Patanjali es el ejemplo del yoga de la pureza. Suspender la actividad mental para reconocer mi verdadera identidad. Es un proceso de exclusión, ¿no? En una actitud de renuncia, de contención. Ahí, ¿cuáles son? ¿Qué es lo impuro? La actividad mental, la actividad sensorial, los impulsos, las afectivas, lo afectivo, los deseos, etcétera. Y es lo que tengo que trascender. El Tantra lo que va a hacer es resignificar todos ese movimiento, ese flujo de actividad como energía divina, como manifestación, como el poder de la divinidad. Entonces no debo suspenderlo, debo resignificarlo, entenderlo de otra manera. Son dos formas de control. El yoga de Patanjali es un control a través de la renuncia y la exclusión. Ahora es un control a través de enfrentarme directamente y no negarlo. Porque si lo estoy negando, quiere decir que todavía estoy operando de acuerdo a esa estructura jerárquica que distingue y que pone unas cosas por encima de otras. Entonces, esta parte que tiene que ver con la actividad, con lo impuro, etcétera, va a ser resignificado como lo femenino, como energías divinas que están colmando, están penetrando esta realidad a ojos abiertos en lo que estoy viendo y a ojos cerrados en todo mi mundo mental, ¿no? Son estas fuerzas. Y por supuesto van a ser el aspecto terrible de estas fuerzas es porque, obvio, este es un camino que nos puede sonar más sencillo, porque no hay que renunciar, pero por supuesto al final de cuentas es igual de complejo y de difícil, porque es muy fácil caer en el hedonismo precisamente, el estereotipo, decir, bueno, pues se trata de afirmar y aceptar todo, pues entonces como ya era antes, ¿no? Como siempre, es lo que siempre he sido, ¿no? Entonces de ahí ya se pierde, ¿no? El propósito que es más bien de transformación, ¿no? Entonces por eso hay muchas imágenes, metáforas de esto, entonces se dice que el Tantra es como el camino al filo de la navaja, es una idea, o que es un método homeopático, ¿no? O sea, curarme con la propia enfermedad, ¿no? El veneno es la cura, ¿no? Y es esta idea de enfrentarme a aquello que de otra manera más bien huiría, ¿no? Y por eso es que estas diosas que representan ese mundo de la actividad, el cambio, la finitud, lo impuro, etcétera, tienen este aspecto terrible, ¿no? Porque dominarlas no es fácil. Por eso es que Patanjali y el otro tipo de pensadores dirían, por eso mejor dale la espalda y renuncia, porque no es fácil, te pueden devorar, ¿no? Y esta idea de devorarlo es explícito en el Tantra, se utiliza mucho esta imagen. Si no las dominas, vas a acabar devorado por ellas. Entonces, esto es lo que estos iniciados van a pretender. Avanzamos ahí. Creo que acá abajo tenía algo más, no sé si. Que es
la idea de que esto lleva, aquí está, a que el tantra o estas tradiciones tántricas van a proponer la compatibilidad entre la liberación y el gozo de este mundo. Entonces, una meta más ambiciosa. No hay que sacrificar, hay que resignificar. ¿Sí? No hay que dejar fuera, hay que resignificar. Todo mi mundo, toda mi realidad, de nuevo a ojos abiertos y ojos cerrados, en términos de estas energías divinas. Esta es la compatibilidad entonces entre moksha, mukti, la liberación, y bhukti, ¿no? El gozo. Y también la cuestión de los siddhis, que ¿no? La maestra Erika ya nos habló de esto, entonces el tantra va a decir, son compatibles, ¿no? A diferencia de Patanjali, que le pone un límite a los siddhis. No lo reconoce, pero para después negarlo, ¿no? O dejarlos en una posición inferior. Acá no, acá van a ser afirmados. Bueno, dicho lo cual, ahora sí vamos al yoga. Con todo esto creo que es más fácil ir pensando entonces cómo van a ser los yogas tántricos. Van a tener un carácter, una personalidad muy propia. Van a ser yogas dirigidos precisamente a afirmar eso que otros yogas tienden a negar o a excluir. Avanzamos, por favor. Entonces tenemos el encuentro, ¿no? Ahí está bien. El encuentro de estos dos fenómenos, tantra y yoga. Si nos situamos temporalmente, ¿no? Estoy quizá hablando muy en abstracto, en términos temporales, pues estos movimientos comienzan por ahí del siglo 3, 4, 2 tal vez, ¿no? Todo esto después de Cristo. El Tantra es cuando empieza a surgir estas tendencias, ¿no? Y va a adquirir su esplendor por ahí del siglo 8, 9, hasta el 10. Es el gran esplendor de las tradiciones tántricas en India, ¿no? Para ese momento, estamos hablando ya después de Cristo, el yoga ya es un fenómeno también completamente extendido y presente en toda. Y además ya tiene este prestigio de sabiduría. Esto ya ha sucedido, el yoga ya maduró para ese momento. El gran testimonio de eso es el Mahabharata. El Mahabharata es el gran, ¿no? El colega mencionaba acá ese pasado en las Upanishads, en efecto ahí están las primeras referencias, pero después de esas primeras referencias, el gran texto sobre yoga es el Mahabharata. Montones de yogas se describen ahí, no solo la Bhagavad Gita, que es lo que normalmente se estudia y se conoce, y el Bhagavad Gita es un episodio, es un capítulo de un texto mucho más grande que es Mahabharata y que está lleno de yogas. Y Mahabharata es anterior a los tantras. Entonces, ya cuando el tantra adquiere madurez, evidentemente va a ser, digamos, muy natural, muy espontáneo que el yoga entre al discurso de los tantras, pero un yoga con características únicas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que la palabra yoga se repite en las fuentes tántricas, en las escrituras tántricas, todo el tiempo, y que a los iniciados, a los practicantes, se les llama yogis. Entonces, aquí sí, digamos, el testimonio, el elemento lingüístico, filológico es muy claro, ¿no? Hay un reconocimiento del yoga y de un yoga único. Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto. Y vamos a poner el ejemplo, ¿no? Avanzamos, aquí está, de estos ascetas Pashupatas. Esta tradición de los Pashupatas se considera que es el antecedente del Tantra. Es el primer movimiento en India que tiene estas tendencias heterodoxas, esta tendencia a lo subversivo, a lo radical, etcétera, ¿no? Algunos especialistas consideran que en sentido estricto todavía no es Tantra, pero estamos ya muy cerca de eso, en el umbral de los cultos tántricos. ¿Por qué consideran que todavía no es Tantra? Porque conservan todavía elementos ortodoxos. Hay elementos ortodoxos, por ejemplo, para convertirse en un iniciado Pashupata. Ahorita digo lo de Pashupata, ¿no? Uno tiene que haber sido primero estudiante védico. Es decir, es un movimiento para sacerdotes que han cumplido con sus deberes ortodoxos tradicionales y luego, solo después, pueden, ¿no?, iniciar este camino que es como de desmantelar lo que aprendí, poner de cabeza lo que aprendí buscando una identidad más expansiva. Por eso hay un elemento ortodoxo que es lo que lleva a los especialistas a decir, todavía no es tantra en sentido completo, pero a nosotros nos sirve porque ahí aparece yoga de manera muy importante. Entonces, vean, siguen este principio que está ahí, Amangalam Chatra Mangalam Bhavati, que quiere decir, ¿no? Aquí, en esta escuela, en esta tradición de los Pashupatas, lo impuro es considerado puro. Esta es una declaración de principios ya con todo el espíritu tántrico, aunque todavía no es propiamente un culto.
Pashupata, Pashupata se refiere porque creen o adoran o aspiran a unirse a Pashupati, que es un nombre de Shiva. Este elemento tan característico de muchas tradiciones tántricas. Shiva va a ser como el gran dios patrono, ¿no? de estos movimientos heterodoxos, y esto tiene que ver con la mitología de Shiva. Shiva tiene elementos transgresores en su mitología, que eso invitó, digamos, a que Shiva sea el adorado por estos personajes, ¿no? Por estas tradiciones. Entonces, Pashupati literalmente significa Pati, señor, maestro, amo, y Pashu significa bestia. Bestia se refiere aquí a la persona ignorante, ¿no? La persona que no se ha liberado. Pero en este contexto va a tener una connotación especial. Pashu es el que no se ha liberado de de pensar y conducirse por el mundo de acuerdo a estos valores jerárquicos. ¿Sí? Entonces, comienza su texto. Nos ha llegado el texto canónico, el texto, digamos, principal de esta tradición. Nos ha llegado, es un texto del siglo II más o menos, que es el Pashupata Sutra, ¿no? Los aforismos o las enseñanzas de los Pashupatas. Y este texto nos ha llegado con un comentario del siglo IV. Entonces, tenemos ahí dos fuentes básicas para entender qué es lo que hacían estos Pashupatas. Avanzamos. Porque el texto, el primer aforismo, ¿no? Como comienza el Pashupata Sutra es diciendo, ¿no? Esto que está aquí. Y ahora expondremos el método de yoga Pashupata, es decir, el método de yoga enseñado por Pashupati, o sea, Shiva. Aquí lo interesante para nuestro tema es, esta tradición se define como yoga. Desde su primer aforismo dice, esto es yoga también. Y digo también porque, bueno, ya sabemos que va a tener un carácter peculiar, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, en este contexto, este yoga tendría que ver con trascender, ¿no? Ir más allá de mi condición como Pashu, como bestia, como ser ignorante. Y aquí tenemos al comentarista. Desde el principio, por si hay dudas, ¿no? El comentarista aclara esto. ¿No? Muy interesante, habla de un comentarista que está inmerso en una tradición, que conoce que hay otros yogas y que hay unos yogas prestigiosos, que es Patanjali, y de una vez aclara, esto no. No tengas esa expectativa, lo que acabamos de enseñar es otra cosa. Quienes afirman haber alcanzado la liberación, recurriendo a las doctrinas de Sankhya Yoga de Patanjali, así como grandes maestros de ambas escuelas, son aquí considerados bestias. Ellos no se han liberado. ¿Sí? Entonces, la advertencia, por un lado, es un reconocimiento de la fama y la importancia de Patanjali, por supuesto, es un reconocimiento indirecto de que es la autoridad y por eso es hacia él al que hay que dirigir la crítica. Y por otro lado, después de reconocerlo, es ponerlo, ¿no? Demeritarlo. Entonces, digamos, ¿cuál es la conclusión de esto? Es, hay yoga más allá de Patanjali. Es un poco el mensaje que está enviando el texto. Y vamos a ver la siguiente pasaje del texto. Dice, ¿no? Ajá, le damos ahí. Aquí está. Entonces empieza a definir lo que esta tradición entiende por yoga y dice, nuestra tradición yoga es la unión del alma individual con la deidad soberana, es decir, con Shiva. Al respecto, cabe preguntar si para alcanzar esa unión basta la teoría. Nuestra respuesta es que debe seguirse un método, lo que decía la doctora Larios, ¿no? La definición de yoga como método. En esta tradición el yoga es pues un método, el método del yoga. Y como todo método, ¿no? Me dejan esta manera de pensar tan, ¿no? Racional y por partes, ¿no? Todo método tiene un principio, un medio y un final. ¿Cuál es la expectativa que crea esta afirmación? Pues ya vino, ¿no? El principio, el medio y el final, ¿no? Ya nos dijiste que el yoga es un método y que esta tradición tiene su propio yoga, es decir, sigue un método. Entonces nuestra pregunta es, ¿en qué consiste ese método? Y acá está la definición ahora sí ya del yoga, sería la siguiente, por favor. Ah, ya está, ya. Exactamente, el principio de este método, ¿dónde quedó? Exactamente. Ajá. Exacto. Entonces esto nos sorprende, ¿no? Nos deja, nosotros esperábamos aquí, siéntate, ¿no? El control de la respiración, se meditas, la posición del cuerpo. No. Pero le llama yoga. No podemos negar eso, no podemos decir, ay, no. El texto le llama yoga y lo presenta como un yoga. Pero es muy extraño, ¿sí? Es muy extraño. Y es extraño, eso tiene que ver con el carácter de estas tradiciones pretántricas, casi tántricas, ¿no? Con ese espíritu transgresor. Lo que está ahí resumido, esta idea de embadurnarse con cenizas,
dejarse insultar y hacerse pasar por un tonto son, en efecto, prescripciones en la primera fase de los iniciados. Esto lo tienen que hacer. Porque lo primero, ¿no? Lo básico, lo fundamental es desmantelar esa identidad que tengo basada en valores jerárquicos. Y la única manera de hacerlo es ir y fingir una serie de cosas para atraer insultos hasta que los demás se convenzcan de que soy un simple imbécil o un loco. En ese momento ya no se me exige socialmente cumplir con los valores sociales. Entonces es una técnica para lograr lo que otros yogas también buscan, que es desapego. Pero este es un desapego basado por la vía de la impureza, siguiendo la ruta de la impureza. Entonces, todas estas primeras fases, lo que hacen estos iniciados se embadurnan con cenizas de cadáver, superan, digamos, ese asco, esa repulsión, y luego van y hacen cosas, y ahí dice el texto, en el mercado, en la calle más donde esté más transitada, donde haya más gente, cosas que inviten los insultos. Idealmente, dice el texto, busca que te insulten brahmanes, ¿no? Figuras que representan pureza. Hay una idea aquí mágica, la idea de la transferencia del mérito. El mérito se transfiere, se está transfiriendo mágicamente entre personas. Entonces, yo le voy a robar su buen mérito a las personas puras, que se consideran socialmente puras, a través de los insultos. Así es. Entonces, y yo le paso mi mal mérito, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas, y el otro ni se da cuenta. ¿Cuál es el resultado último? De nuevo, es ser considerado un loco, un tonto. ¿Sí? Aquí, desde luego, me estoy sentando cosas, o sea, les podría decir qué tipo, cómo se atrae el insulto. Bueno, les menciono algunas, ¿no? Para ahorita aquí salir a hacerlo, ¿no? Okay, ya casi tenemos. Por ejemplo, deambular como un zombie. Hacerse el dormido en medio de la calle súper transitada, para que todos, ¿no?, se tropiecen y me insulten. Es aquí podemos imaginar en el metro, ¿no? Fingir espasmos o fingir que soy un cojo para que me avienten y me insulten. No quiero pasar. Hacer gestos obscenos, por supuesto, ¿no? Todo esto es una teatralidad. Aquí, si se fijan, hay toda una teatralidad, porque obviamente que lo está haciendo, además la instrucción es ve a hacerlo, quitándote toda la parafernalia de que eres un pachúpata, de que eres un creyente de Shiva. Es decir, tú tienes que actuar como si fueras una persona normal, para que esto ocurra como si fuera real, a los ojos de los demás. Tú sabes que tu propósito es otro. Tu propósito es acabar de nuevo ser considerado como un loco. En ese momento hay desapego. Ya nadie te va a exigir que cumplas con los valores de esta sociedad. Estás libre de esa carga normativa restrictiva. En ese momento, el yoga Pashupata sí ya incluye las otras fases, meditación, ¿no?, contemplación. En ese momento dice, cuando logras eso, ya te puedes ir a vivir en un templo y te dedicas a adorar a Shiva el resto de tu vida meditando, etcétera, con la idea de que al morir puedes viajar al mundo de Shiva y ser uno. Aquí está, digamos, mucho de ese espíritu de estos yogas tántricos. Esto va a madurar, les dije, Pashupata, siglo II, IV, es el primer movimiento heterodoxo de este tipo, va a madurar a través de oleadas, digamos, sucesivas de otros grupos, de otras tendencias cada vez más radicales. Esto se va a ir radicalizando, por supuesto, ¿no? En todo este proceso de radicalización va a estar siempre presente. O sea, a estos otros movimientos, a estas otras tradiciones, a lo que enseñan, también se le va a llamar yoga y va a aparecer constantemente, ¿no? Entonces, ya no nos va a dar tiempo, pero yo quería decir simplemente, y quizá con eso puedo cerrar, ¿no? Traía otros textos, etcétera, ¿no? El gran elemento de todos esos yogas, y un poco está aquí, lo podemos aquí vislumbrar cuando dije esta teatralidad, el gran elemento de todos estos yogas es el uso de la imaginación. Estos yogas no funcionan si uno no pone de su parte imaginando. Y aquí hay un elemento de nuevo que es distintivo, que distingue a estos yogas de otro tipo de los yogas de la pureza, donde la imaginación forma parte de la actividad mental. Entonces esto más bien me involucra más, y ya de por sí el mundo, ¿no?, está caracterizado por ¿no?, actividad sensorial, deseos, etcétera. Y ahora yo me pongo a fantasear, a imaginar, pues estoy duplicando, ¿no?, el problema. Acá no, acá esto es clave.
Sin imaginación no funciona. Entonces yo tengo que imaginar, asumir una serie de cosas. Entonces el movimiento en estas técnicas contemplativas y de control hacia adentro, etcétera, es de nuevo no para cesar, sino para yo dirigir, redirigir toda mi actividad. ¿En qué sentido? La clave es divinizando. En vez de verlo como algo puro, verlo como divino. Mi deseo, el pensamiento que tuve, ¿no? Lo que recibe en mi sentido, todo esto, divinizarlo. De manera ordinaria parece imposible, por eso necesito imaginarlo. Sobre todo al principio, ¿no? Por supuesto. Y desde que uno ve que uno empieza a hacer esto, se empieza a volver una realidad. Yo empiezo a convencerme que ese deseo que tuve, que esa imagen mental que pasó, ¿no? Por mi cabeza, que lo que estoy viendo, yo lo estoy creando como Dios crea este universo. Y de hecho hay un principio que resume esto de la imaginación y que resume mucho de la práctica tántrica, que es Shivam Bhutva, Shivam Yayet, que quiere decir, para adorar a Shiva, tengo que transformarme primero en Shiva. Entonces el punto de partida es que yo tengo que asumir que soy Shiva, al principio, no al final. Shivam Bhutva, Shivam Yayet. Para adorar a Shiva, transfórmate primero en Shiva. Créete Shiva para que funcione todo lo demás. Y aquí vemos también entonces, un giro completamente en el yoga, porque va a decir, hay críticas explícitas, ahí ya lo vimos con el comentarista, Patanjali, etcétera. La mayoría de los yogas de la pureza, están pensados en términos humanos. Siempre el punto de partida es yo soy ser humano y quiero ser algo superior. Dios, si es que es una tradición teísta, o el absoluto, o como se le llame. Y lo que hacen los yogas tántricos es al revés. Yo comienzo ya siendo Dios. Porque la única manera en que voy a poder justificar y afirmar este mundo, mi actividad, mis deseos, etc. Y para eso necesito. Esta es la base, y aquí ya estás viendo un poco, esta es la base de muchas expresiones de los yogas tántricos, que quizá ustedes conocen y a lo mejor no saben que tienen un origen tántrico, como el uso de mandalas. Es muy tántrico. Toda la fisiología interior de nadis, kundalini, chakras, etc. es tántrico. ¿Y qué es? Imaginación. Me siento a meditar. Me imagino que hay un cuerpo de energía que está constituido, que hay canales de energía, que hay chakras, etc. ¿Sí? Entonces, el uso de mandalas, yantras, instalación de mantras en mi cuerpo, estas meditaciones con visualización, ¿no? Elemento visual, toda esta fisiología interior, todo esto tiene su origen en este principio básico que es la imaginación en estos yogas. ¿Sí? Si les parece, aquí termino para, por si tienen preguntas. Gracias. Pues justamente la riqueza de la conferencia tiene que ver también con sus preguntas, ¿no? Más específicas, más concretas. Igual Oscar nos puede también citar algunos de sus textos, ¿no? Hacernos referencia de prácticas tántricas. No sé si alguien quiera comenzar, yo tengo un comentario, pero quiero ver si alguien primero quiere participar. Su libro, el Vijnana Bhairava Tantra, que usted tiene una traducción, bueno, la única en español, de hecho, también surge este principio de la imaginación, todas esas meditaciones que están enumeradas ahí. El fundamento de todos esos ejercicios que se proponen ahí, Vijnana Bhairava Tantra es un tantra del siglo IX, es decir, ya del periodo maduro, ¿no? De esplendor de estas tradiciones, y es famoso porque propone 112 contemplaciones en las que está involucrado siempre un elemento imaginativo. Y en todos los casos se trata de resignificar mi experiencia. Algunas son muy elementales, muy básicas, muy cotidianas, ¿no? Y aquí lo que hace el iniciado con su voluntad, con su imaginación, resignificar eso de otra manera, ¿no? Sí, entonces hay ejercicios como cosas, por ejemplo, que todos hacemos cuando éramos niños, ponerme a dar vueltas hasta caer mareado. Y dice el texto, una vez que caigo mareado, enfocarme en esta energía del mareo como energía divina. O pincharme y sentir el dolor y en vez de reaccionar con reflexión al dolor, que es algo que está
¿no? Introyectado, imaginar esa sensación de dolor como energía divina, ¿no? Son ejemplos, pero sin imaginación, ¿cómo va a funcionar eso? ¿No? Sí. Oscar, muchísimas gracias por tu conferencia. Sí, yo creo que es un buen camino. Y bueno, eso es un chiste, ¿no? Pero creo que sí hay una forma de una necesidad de escapar al orden, al condicionamiento, a las valoraciones morales, o sea, como llegar a ser niños o divinidades, ¿no? O sea, si hay algo que ahí nos mueve, o sea, escapar de la norma, escapar del tiempo, escapar del deber, escapar de una serie de cosas, ¿no? Porque justo esto nos constriñe, ¿no? Y me gusta mucho la posibilidad de poner a la imaginación con un poder de creatividad, o sea, lo pienso como justo como potencia, ¿no? O sea, como potencia creativa que nos permite salirnos un poco del mundo enajenante, mercantil, cosificante, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y, y claro, veo las diferencias entre este proceso y otras alternativas, ¿no? De usted tiene que ser limpio y lave todo, ¿no? Comer bien, o sea, como también esta otra como ruta que en medio de un mundo profundamente desordenado, mercantil, horrendo, apestoso, o sea, ¿no? Con violencia, con sangre, etcétera, etcétera, te impone un ideal que es bien complejo, o sea, una vida ascética, que es bueno, y entonces, o sea, detengo la conciencia, detengo el deseo, detengo la imaginación, y seré Dios, o sea, creo que los caminos, ¿no? Me confundo con el infinito y me libero y ya no me importa nada, o sea, es más, ya no me importa si reencarnaré, si me muero, porque ya no hay todas esas valoraciones, ya cancelé todas esas valoraciones. Y la otra salida, lo que me preocupa de esta otra salida es otras cosas, ¿no? O sea, decir, parece que llego por otra vía a eso, pero que me preocupa mucho en el mundo contemporáneo, por ejemplo, a través de la droga, de los psicotrópicos, de la mercantilización, de la violencia, de la violación, de la muerte, ¿no? O sea, esa otra parte, y claro, yo digo, tampoco podemos ser ingenuos a estas alturas de los tiempos y de la vida, de decir, bueno, todo es bonito, todo es terso, o sea, no, la vida es contradicción, la vida es confrontación, es violencia, y es también ternura, y es también deseo, y es también imaginación, ¿no? Entonces, o sea, cómo asumir, digamos, esta polaridad, ¿no? Claro, y además no solamente soy yo, que puedo vivir como un tonto, como un loco, ¿no? O sea, ¿qué hago con el entorno, que me rodea, ¿no? O sea, digo, pienso sobre todo, por ejemplo, en la filosofía de Georges Bataille, ¿no? De Eros, las lágrimas de Eros, por ejemplo, de cómo a través de la violencia y de la sexualidad, que también lo mete como una experiencia de la muerte y de la finitud, y de la alegría y del chiste, porque también mete la broma, ¿no? Como conciencia de nuestra finitud. Y de pronto me preocupan estas salidas como nihilistas y transgresoras que además se pueden vincular con sectas, con ¿no? Con otro tipo de violencias que de pronto uno dice, parece lindo, pero quién sabe, ¿no? O sea, te lo planteo en términos, pues sí, así como me fluye, ¿no? Y sobre todo en la vida contemporánea, ¿no? O sea, sobre todo, no sé, procesos de incorporación, y perdón que haga este salto a la mundanidad tan fuerte del narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de la exaltación de la violencia, de la muerte y de vivir la transgresión, ¿no? Junto con mi venta de drogas, junto con venta de armas, junto con no me importa quién eres, o sea, no me importa, te uso y pues capaz que ser niño, ¿no? Como quería un poco Nietzsche, ¿no?
y sé feliz, ¿no? No sé, son un montón de preocupaciones nacidas de tu conferencia que te vuelvo a agradecer. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? En relación con la propia tradición de India, lo que decías al principio, es claro que aquí lo que hubo, digamos, es una maduración, ¿no? Que cristaliza en estos cultos, en estas tradiciones, una maduración en relación con, en efecto, sentirse demasiado, ¿no? En un sistema de prescripción y de normatividad que en un momento, digamos, esa olla de presión, ¿no? Estalla, ¿no? Y estalla a través de estos movimientos, ¿no? Que van a cuestionar toda esa carga, ¿no? Restrictiva de cómo conducirme, qué hacer, etcétera, qué no hacer, ¿no? En efecto, ¿no? Surge de esa manera, con todos los peligros que involucra. Así es, ¿no? Se pueden imaginar que entonces desde el lado de la tradición ortodoxa hubo repudio, ¿no? Lo mencionamos, pero evidentemente esto queda marginado. Es visto como, ¿no? Una cosa extravagante que está amenazando a la sociedad, la estabilidad social, etcétera, ¿no? Y eso un poco de eso se hereda hasta el día de hoy en India. En India por eso el tantra es tabú, ¿no? Tiene que ver con ridiculizar, ¿no? Con algo macabro, ¿no? Y toda esta imagen, digamos, estereotipada como de siempre locos, ¿no? Magos, agoreros, brujos, ¿no? Algo charlatanería, ¿no? Eso es en India hasta el día de hoy. La propia palabra tantra, tántrico, casi no se usa, aunque sean enseñanzas tántricas, ¿no? Se evita, porque tiene esta carga. Esto habla de esto. En la propia India hubo esta reacción, ¿no? De que esto es peligroso. ¿Cómo respondería a eso el propio Tantra, ¿no? Es, digamos, cómo esto no puede llevarnos a extremos completamente amorales y no éticos y que se justifiquen una serie de cosas que se aleje el propósito espiritual. Creo que una de las formas en que lo hizo el Tantra, ahorita nosotros lo estamos hablando aquí, pero son tradiciones completamente esotéricas y secretas para unos cuantos. No es una tradición ni yogas para todo el mundo, evidentemente. Y hay todo un sistema de iniciaciones para ir, digamos, acotando que los discípulos, en efecto, tengan esta intención elevada. Entonces hay una estructura, ¿no? Muy importante, muy sólida, muy firme. Entonces, están buscando salir de las reglas, pero al final también hay reglas, precisamente por ese peligro. Porque si no, cualquiera yo puedo decir, si Boku Toa Shiva ayer, ¿no? Yo ya me convertí en Shiva, voy a hacer lo que quiera. No, no funciona así. Funciona a través de una estructura de iniciaciones y el linaje es muy importante aquí. Esto no lo puede hacer nadie por su cuenta. Sí, ¿no? Hay un principio en varios textos tántricos que dice, no hay, ¿cómo es? No hay discípulos sin guru, no hay discípulos sin maestro y no hay maestro sin linaje, ¿no? Esa es una regla de oro de los yogas tántricos, ¿no? Y esta relación discípulo-maestro y maestro-linaje está mediada, esta estructura, por sistemas de iniciaciones, ¿no? Entonces, digamos, esa quizá la respuesta del Tantra sería es que no es para todos, ¿no? Y hay un sistema, digamos, para proteger que esto no se desvirtúe. Ujú. La intención de la persona también, tu palabra habla un poco de eso. Sí. De la intención del corazón, realmente cuál es el propósito del tántrico, ¿no? No es simplemente disfrutar de los sentidos, sino la meta última es la liberación. Así es. La intención es de Así es, esto tiene que atravesar, ¿no? Todas las prácticas, así es. ¿Una pregunta? ¿En redes? Yo quería comentar. Yo pensé que tú ibas a comentar, ¿no? Ok. Pues mira, mi comentario, que es un poco, porque ya te conozco, sé lo que expones, me da la impresión que tú reconoces que este espíritu tántrico, por decirlo, no es exclusivo de India, ha existido en otras tradiciones y que tal vez puedas reconocer que este espíritu transgresor está en Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Si es así, creo que entonces sería fácil para ti decir que estos movimientos tántricos son terapias filosóficas, ¿no? Semejante a esto que viene postulando el epicureísmo, el estoicismo, ¿no? Porque también hablas un poco de esta
ridiculización. También en los estoicos hay un poco de eso, ¿no? Como ser visto como cualquiera, ¿no? O sea, que tú te autopercibas como un cualquiera y que cualquiera te vea así, ¿no? Decía Marco Aurelio, tú ante todos pasa como el más tonto y el más bobo, ¿no? No sé si es así. Bueno, yo creo que sí, por como lo expones, ¿no? Empezaste a hablar como de patrones universales y que justamente a mí me da la impresión de que esto desarticula esta romantización de la India, ¿no? Que es lo que yo comenté al principio, ¿no? Que justo hay que evitar como pensar que el yoga es lo último, ¿no? Lo más acabado, exclusivo de India, ¿no? Exclusivamente tradicional, milenario, ¿no? Creo que justamente lo desarticulas así. No sé si voy por ahí. Digamos que yo lo plantearía esos paralelos, esa universal o potencial universalidad de estas enseñanzas en relación pensando en otras tradiciones religiosas. Todas las religiones religiosas encontramos un momento como de necesidad de reformar y de renovar la propia tradición, y eso a veces implica cuestionar o poner en duda los valores ortodoxos o las enseñanzas primarias o fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un impulso universal. Si piensan, por ejemplo, en el Islam, ¿no? El Islam ortodoxo y está el sufismo, ¿no? Que pone en duda y que llega en ese desmantelamiento y en esa interpretación a extremos que desde la perspectiva ortodoxa pues, son muy, ¿no? Afirma la unión con Dios, etcétera, ¿no? Entonces el sufismo, en relación con el Islam, la tradición mística cristiana también, ¿no? Y ahí tenemos todo, por eso la quema de, ¿no? La quema de santos que se atreven a decir cosas que, de acuerdo a la visión ortodoxa, no son ciertas o no son posibles. Entonces, todas las tradiciones tienen esta necesidad de reformar. Y esa reforma a veces acaba en un impacto directo, profundo sobre valores que son difíciles, ¿no? De querer mover o de querer tocar, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido hay algo aquí muy universal, ¿no? Que encontramos en otras tradiciones. ¿Sí? En el caso del judaísmo, la cábala, ¿no? Esa interpretación heterodoxa, esotérica de la Torá o de la tradición judía, ¿no? En el Islam, el sufismo, en la tradición mística del cristianismo, ¿no? Entonces, el Tantra sería algo así dentro de India. Como en India tenemos varias tradiciones, pues entonces esto ocurrió en relación con el budismo, con el jainismo, con el culto a Shiva, con el culto a la diosa, etcétera, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿quieres participar? O las redes sociales, por favor, Cruz, y nos ayudas con algunas preguntas que ande por allá. Preguntan, ¿qué ejercicio recomienda el Tantra para vivir en ese filo de la navaja? ¿Se puede entender dentro del Tantra al deseo como fuerza creadora? Eso como fuerza creadora, sí, digamos, en términos muy generales, habría que ver, ¿no? Cada tradición, cada escuela, etcétera, ¿no? El Tantra es un movimiento diverso, no hay un único Tantra, fueron varias corrientes, unas más moderadas que otras, unas más radicales que otras. Yo me enfoqué, aquí un poco exageré, digamos, ¿no? Me centré en las más radicales. Hay Tantras más moderados que no van a llegar a estos extremos, ¿no? Porque, de nuevo, implica quedar estigmatizado, satanizado por la tradición ortodoxa, no es sencillo. Entonces va a haber tradiciones más moderadas que se van a prestar, digamos, a negociar, ¿no? Y no plantear cosas tan radicales. Pero sí hubo, esto que dije, sí hubo estas tradiciones radicales, ¿no? Y sí, en general, digamos, el deseo sería esta fuerza creadora. Así es. Así es. Y lo otro era, primero, prácticas. Bueno, mencionamos ya aquí algunas de ellas, ¿no? Si es que le podemos llamar, ¿no? Prácticas, como nosotros lo entendemos, ¿no? Tiene que ver mucho, sobre todo, ¿no? Esto sobre todo ocurre en los primeros siglos, ¿no? O sea, comienzan estos movimientos siendo muy de ir, digamos, a hacerlo. Ir y hacer ¿no? Atraer insultos, fingir locura, etcétera, ¿no? Después un poco esto se va a ir interiorizando, ¿no? Después otras tradiciones van a decir, lo verdaderamente radical está adentro, ¿no? En yo cómo entiendo las cosas, cómo me entiendo a mí mismo, si estoy todavía pensando en términos de estos valores puro y impuro, no tengo ya que ir a hacer eso, ¿no? Para algunos especialistas eso ya no es tantra, ¿no? Hay especialistas que dicen, lo realmente tántrico es ir y hacerlo en actos concretos, ¿no? Realmente, porque eso es lo verdaderamente transgresor.
Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, pienso que sí sigue siendo tántrico, porque el espíritu se mantiene, ¿no? Cuando se interioriza esto y lo que se busca es romper esas estructuras desde adentro, ¿no? Entonces las técnicas y las prácticas pues son muchas, desde estas conductas fuera de lo común y también por supuesto yoga, ejercicios contemplativos, meditación, pero con este elemento único que no es de renuncia, ni de contención, ni de exclusión o suspensión, sino de resignificación. ¿Sí? Por favor. ¿Hay otra? ¿Hay más en redes sociales, Cruz? Ok. Preguntan que si el Tantra cuestiona nuestros conceptos, nuestras proyecciones hacia la vida. Que ya todos lo podemos responder que sí, ¿no? Sí, totalmente, así es, así es. Sí. Yo me quedo pensando en esta escisión, ¿no? De la ruptura de lo tradicional, de lo ortodoxo, pero la pregunta es, ¿no caen en lo mismo al transgredir, pero también limitar? Porque, bueno, pues todo el ascetismo, ¿no? Tenía cierto método, mucha rigurosidad, y vuelven, de alguna manera, se salen del huacal, como dicen los chicos, pero después como que dicen: a ver, tampoco te vayas tan lejos", ¿no? Entonces, también como que hay ahí algo los detiene para no perderse el límite, no perder ese límite y no volver a ser un caos, ¿no? Otra vez que lo que pretenden es un orden en el desorden que hacen ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no vuelven a caer en lo mismo? Porque se vuelven a otra vez a esta, como que a interiorizar, a metodologizar, y vuelven a reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto mi transgresión ofende al otro? ¿Qué tanto mi transgresión no está siendo efectiva para el objetivo que yo quiero? Esta pregunta. Sí, a ver si más o menos entendí, a ver si puedo responder, ¿no? Digamos que la otra manera de entender, ¿no? La esencia de todo, de hacer todo esto, ¿no? Que en efecto parece que uno regresa a lo mismo, ¿no? Pues estoy aceptando mi deseo, mis afectos, mi actividad mental, etcétera, pero eso supone la pretensión es que uno regresa con esto completamente transformado, desde una posición completamente expandida, no asociada con este individuo limitado que se siente que no es Dios, que va a morir, ¿no? Que sufre, o siguiendo el lema budista, que envejece, se enferma y muere, ¿no? Y además, de nuevo, en el círculo de transmigración una y otra vez, ¿no? Entonces sí se regresa, pero se regresa, se supone, pues el ideal, y ese sería la pauta o la guía, sería el ideal de la liberación. Esto, digamos, no hay concesiones, digamos, ese propósito último es, digamos, no es negociable, ¿no? Ese es el objetivo y es lo que va a mantener como pauta para que esta transformación tenga sentido, ¿no? Al final, una manera de entenderlo es ponerlo así. Digamos que todas las tradiciones o los yogas de la pureza, la tántrica, son yogas que su punto de partida es que el mundo es un problema. Y los yogas tántricos su punto de partida es que el problema es creer que el mundo es un problema. Esa es la diferencia, ¿no? Es una manera de plantearlo, ¿no? Casi la mayoría de las tradiciones parten asumiendo hay un problema, ¿no? Y el problema es dónde vivo, cómo soy, este mundo, ¿no? Y quiero aspirar a mejorar, a transformar. Y el Tantra va a decir, el problema es que tú creas que el mundo es un problema, o que tú eres un problema, o que tú eres limitado, o que no eres Dios. Este es el verdadero problema. Pero no es que el mundo es un problema precisamente porque hay sufrimiento en él, o sea, más que todo Sí, ese es un argumento. Ese es un argumento y un argumento muy poderoso en el que todos nos vamos a sentir identificados. Parte del éxito del budismo fue ese. En su narrativa, introducir este elemento de dolor existencial, ¿no? Y por eso ganó tantos adeptos. Y luego viene la reacción ¿no? de las tradiciones ortodoxas de mira, se están llevando todos los adeptos porque están hablando de sufrimiento y toda la gente se identifica. Ese sí, por supuesto, es un argumento. Hay otras tradiciones que van a utilizar otros argumentos, pero el del sufrimiento es muy importante. Y nada más un comentario para añadir a estas diferencias que haces de qué chiste tendría volver a lo mismo, si vuelvo a mejorar, sí. lo que quiero, es que también
son tradiciones muy ritualistas, ¿no? Al principio, sí. Y no es el ritual, esta forma de diferenciarse justamente, que yo no puedo hacer porque sí, el sexo sea un ritual. Sí, que te entraría en esto que dijimos hace rato de cómo proteger que esto no nos lleve a algo desvirtuado y completamente ajeno del propósito original. Son todo este sistema de iniciaciones y de rituales que van, y además en un contexto de secrecía, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, a nivel textual, hay muchas cosas que en los textos tántricos están escritas de manera codificada, ¿no? Para que quien lo lea y no sea iniciado no sepa qué dice, ¿no? Hoy lo sabemos porque hay muchos especialistas que han decodificado esto y por eso tenemos hoy aquí esta sesión, pero en el contexto de India antigua esto realmente era para grupos, ¿no? Grupos muy iniciados, ¿no? Etcétera, donde hay una ritualización de lo que se está haciendo. El ritual tiene esta función protectora, ¿no? Además esto pasando por un maestro, por un linaje que justifica, que legitima, etcétera, ¿no? Y en un contexto de unos cuantos, así es. Bueno. Sí, creo que la pregunta va un poco relacionada. Se dice que el fundador de Bután era tántrico y que llegó a fundar el Bután rodeado de mujeres, sus cortesanas. Y siempre me intriga, ¿algún momento para esta actitud que puede considerarse hedonista, algún momento para cuando se encuentre esa liberación? O ahí yo me perdí un poco. Depende de las escuelas, ¿no? Las tradiciones en general, no. La liberación más completa es de nuevo donde hay compatibilidad entre ese estado de plenitud o de libertad y el gozo en el mundo. Todo lo que, digamos, este mundo nos ofrece. ¿Y por qué de nuevo la justifican? Pues porque este mundo lo está proyectando, creando la divinidad. Y lo que dices de Bután, no solo Bután, hay un momento en la tradición tántrica, ya cuando es una tradición que adquiere este apogeo y presencia en toda India, hay un momento, digamos, en que sí obtiene reconocimiento, después viene todo este estigma, ¿no? Y satanizarlo, etcétera, pero hay un momento, digamos, en que sí hay como un esplendor, siglo VIII, IX, y entonces toda la casta de los nobles y los príncipes como que empiezan a sentir que ellos mismos para legitimarse necesitan iniciaciones tántricas y conocer las enseñanzas tántricas, ya saben, los poderosos siempre, ¿no? Con este temor de cómo legitimarme. Y si hay esto está circulando, ¿no? Esta nueva tradición, estas nuevas ideas, y la gente está siguiendo y creyendo en esto, entonces necesito esta sabiduría, la voy a llevar también. Y entonces casi todo, a partir de ese momento, todas las iniciaciones de rituales para el ascenso del trono y la sucesión, ¿no? En términos de la realeza y todos estos grupos sociales, etcétera, van a estar inspirados o van a tener con fundamentos rituales tántricos, ¿no? Y este es el origen. Entonces, Bután, la actual monarquía en Nepal, ¿no? Todavía hacen rituales tántricos cuando hay la sucesión al trono. En Tailandia, que fue hace poco, ¿no? Hace algunos años, todo ese ritual que hacen tiene un montón de elementos tántricos. En Tailandia, porque esto llega a todo el sureste de Asia, ¿no? Entonces esto digamos, se vuelve muy difundido, digamos, ¿no? Y entra a la realeza, digamos, ¿no? A la política, diríamos hoy en términos modernos, ¿no? Así es. ¿Y cómo no va a ser atractivo para los políticos, ¿no? Si se habla de poder. Y no de poder, sino de omnipotencia. ¿Qué rey no quiere eso? ¿Qué político no quiere eso, ¿no? Pues seguimos viendo. Sí, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo quería agregar la bellísima traducción. Ustedes son los expertos del Namaste, ¿no? Yo me inclino desde mi divinidad ante tu divinidad. Y mi divinidad, ya esto es muy mío, es un camino muy particular, desde lo mundano a llegar al camino de la espiritualidad con todos sus bemoles. Y creo que desde ahí está lo tántrico que yo me sumo a mi vida, ¿no? Y desde ahí me rijo desde las normas morales, desde donde yo me las cuento. Y desde ahí dibujo mi historia particular. Y esa es mi divinidad. Entonces, namaste. Sí, obviamente todo lleva a escuelas muy presentes, incluyentes, ¿no?
Si estoy aceptando que no hay estas jerarquías, entonces, ¿cómo voy a explicar la diversidad? ¿Cómo voy a no caer en lo meramente homogéneo y lo uniforme? Sigo viendo diferencias. Entonces van a proponer, digamos, esquemas no jerárquicos, sino, digamos, concéntricos, ¿no? Hay gente que está más acercada al núcleo y gente que está más alejada del núcleo, pero es eh, la misma masa de conciencia divina, ¿no? Por así decirlo. Pero hay unos más acercados, ¿no? Más cercanos al núcleo que otros, ¿no? Y esta es una manera de, entonces, por ejemplo, esto lo estoy pensando ya, todas estas tradiciones culminan en un gran sistema filosófico en Cachemira, ¿no? Siglo IX, X, lo que se conoce como Shivaísmo de Cachemira, es una tradición tántrica muy interior, hacia el interior, muy filosófica, con un discurso ya muy sofisticado, y en esta tradición, entonces, por ejemplo, se propone eso, ¿no? Y dice, bueno, es que si estamos planteando así las cosas, entonces no podemos dejar fuera a nadie, ni las creencias de nadie. Tenemos que incluir desde los védicos, el ritual védico brahmánico de la pureza, el dualismo, las escuelas dualistas, las escuelas del Vedanta, el yoga de Patanjali. Entonces los vamos a ir situando en un esquema, digamos, de esferas, ¿no? De círculos concéntricos. Obviamente esto culmina en ellos mismos, ¿no? Que están en el centro, por supuesto. Pero eso es un intento de un modelo más horizontal, no jerárquico, ¿no? Todo el mundo participa en la verdad y todo el mundo, digamos, somos Shiva, todo el mundo somos ese Dios, pero estamos viviendo por nuestra voluntad libre la realidad que queremos, como Shiva lo hace con todos, desde nuestra propia perspectiva. ¿Quién es el que se va acercando al núcleo? El que se va haciendo consciente de eso, el que tiene mayor conciencia de que él es Shiva y él está creando su mundo y su destino, es el que se va acercando al núcleo. Quien está más alejado de esa conciencia es el que está en la periferia, pero no quiere decir que no sea, es solo que su olvido es más profundo. Es solo que está representando con tal intensidad su papel que no es consciente, porque lo está haciendo muy bien. Está representando su olvido, porque es lo que le pasa a Shiva. Shiva crea el universo y lo hace con tal intensidad que se pierde en su creación. Viene este camino entonces de retorno, de recuperar esa conciencia. Por eso esa tradición se llama escuela del reconocimiento. No sería Maya, ¿no? Porque Maya es una fuerza ilusoria, impersonal, ajena. Aquí esta tradición, ¿no? Resignifica esa tradición de Maya, que es más bien del Vedanta, y va a decir es real, es voluntad libre. No es una fuerza impersonal que llega y yo no tengo control sobre ella. Yo lo estoy, digamos, decidiendo a cada instante. Y un poco los yogas tántricos de eso se tratan. Al estar yo visualizando, ¿no? Cerrar los ojos y en vez de tratar de suspender la actividad, más bien resignificar lo que está pasando allá adentro, es regresarme, remitirme a ese momento original en que yo decido, yo doy mi sí para ver tal cosa, para desear tal cosa, para que me pase tal pensamiento, ¿no? Hasta que pueda empezar a tener control sobre eso. Porque esto nos pasa a todos, pero nos pasa como si no tuviéramos control. Es una experiencia común. Todos cerramos los ojos y parece que no tengo control sobre lo que se me ocurrió. Ay, ya me acordé de hace cuántos años, ¿no? Ay, esto que me pasó, ay, lo que me pasó hoy, ay, lo que voy a hacer mañana. Y parece que esto es un flujo automático del que no soy capaz, digamos, de controlar, ¿no? Entonces, una tendencia ante este flujo, todos los yogas de la pureza, ¿cuál es? Salir de ese flujo. Porque ese flujo me arrastra. Y me arrastra de nuevo de vida en vida, ¿no? Y el tantra es, por eso es el filo de la navaja, es pararme ahí en medio de ese flujo, imagínenselo así, y tratar de darme cuenta que yo soy el que estoy, de mí está surgiendo, con mi libre voluntad, cada imagen, cada deseo, cada pensamiento, cada palabra, ¿no? Hasta que pueda empezar a tener control, puedo empezar a dirigir mi atención, es como reeducar la atención, ¿no? Esto que mencionaba la autora Larios, ¿no? Reeducar la atención, pero en un sentido afirmativo. Y una vez que puedo reeducar la atención, entonces yo puedo controlar ese flujo y me doy cuenta que yo soy el hacedor de ese flujo, que ese flujo no es una fuerza impersonal. Todas las tradiciones normalmente lo consideran una fuerza impersonal. Es como, digamos que el Tantra va a venir y va a decir,
por primera vez hay que hacernos responsables de ese flujo, flujo de ideas, de sensaciones, ¿no? El budismo, ¿qué dice? Pues está ocurriendo, hazte consciente para que el nirvana te desapegues de ese flujo. Pero ¿qué es en sí mismo? Pues algo que está ahí sucediendo, como en automático. El Vedanta es Maya, este flujo, es la ilusión. La escuela Sankhya dualista es Prakriti. Y nadie se hace responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrón de la pureza está ahí de fondo y nadie quiere poner ahí en ese flujo la verdad, el ser último a Dios, porque es contaminarlo. La libertad, Dios tiene que estar fuera de ese flujo. Es el Brahman del Vedanta, es el Nirvana del budismo, es el Purusha del Sankhya, ¿no? Todas las tradiciones van a poner. ¿Sí? Hay un nombre del olvido de Shiva o algo así, o sea, la amnesia esa, cuando entra en... Sí. ¿Perdón? ¿Nila? Lila es el juego, que sería una manera positiva y afirmativa y lúdica precisamente de entender ese flujo constante de imágenes y este torbellino que nos arrastra, ¿no? En efecto, hay tradiciones tántricas o de inspiración tántrica que van a decir, van a definirlo de esa manera, en realidad es un juego, ¿no? Sí, la memoria es un tema definitivamente, ¿no? En la mañana creo que hubo alguien, ¿no?, que expuso Pratyavinya. Pratyavinya es la palabra para reconocer y quizás es la más cercana a esta idea de memoria. Ahora, para el olvido, usted me pregunta si hay una palabra, ¿cuál sería la palabra en sánscrito? O sea, puedo decir palabras para decir olvido, pero que esté en los textos, en las fuentes tántricas, ahorita no me viene. Tal vez Vismarana, ¿no? Vismarana es recordar, Vismarana es olvidar, ¿no? Sí, tal vez, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Qué bueno que se dio todo que salga así la voz de la nada, ¿no? Sin levantar la mano es bueno, justamente porque creo que da este flujo, ¿no? Este intercambio, este interés. Veo que todos tienen un gran interés por el tema, pero no sé si en redes sociales hay otro comentario, sino ya para cerrar con esta conferencia, ¿no? Pues te agradezco mucho, Oscar, de verdad, maravilloso. Y ya que lo comentaba, Oscar dice que yo la organización, bueno, pues también hay que reconocer que detrás de todo, ¿no? Hay mucho impulso, mucho también apoyo, mucho conocimiento, ¿no? También tú, ¿no? Está María del Rayo también, que me han apoyado mucho, Saúl también en la organización. No se hace el mundo solo, nadie hace el mundo solo. Evidentemente es una confluencia de diferentes cosas y aprovecho para agradecerles, ¿no?, formalmente a ti, Oscar, todo el apoyo, todo el conocimiento, y pues mañana nos vemos en la UNAM, ojalá nos puedan acompañar, se va a poner muy bueno también, y bueno, no quiero decir algo más, simplemente pues muchas gracias y que tengan un buen día.